Rogelio López Guillemán no solamente es un médico bastante reconocido en su área como cirujano plástico, sino que es alguien que participa activamente, no sé si nos está escuchando, Rogelio. Sí, sí, ¿cómo estás, Cecilia? Gracias, sino que participa activamente en la crianza de su hijo, que tiene diagnóstico de autismo, y que participa también con todas las sociedades que hay sobre el tema y que pueden decirnos desde su visión de papá y de su visión de doctor, de médico, especialista en cirugía general, en cirugía reparativa, que trabaja en muchísimos hospitales, desde las dos perspectivas puede hablarnos cómo es convivir con un chico que tiene características diversas de funcionalidad cerebral. Y él me dijo que le gustaría poder charlar con vosotros y estar abierto a vuestras preguntas, a vuestras curiosidades. Así que por eso los invitaba a habilitar los micrófonos y a que le puedan preguntar lo que quieran. Lo primero que yo te voy a preguntar para abrir el diálogo es ¿cuándo tú te diste cuenta de que tu hijo tenía unas características funcionales diversas y cuáles fueron los pasos que tú diste para llegar al diagnóstico y la estimulación que has hecho a lo largo del tiempo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer un pequeño resumen de este camino para que de ahí en más pueda haber material para hacer preguntas o poder compartir experiencias. Santiago, se llama Santiago mi hijo, tiene 21 años, hasta el año y medio más o menos venía con un desarrollo que podría decir uno normal, ¿sí? O sea, dentro de las desviaciones estándar. Ya al año y medio es como que empezó a apagarse. Yo diría que uno de los síntomas, o signos más que síntomas, uno de los signos más claros que he visto y que lo he visto dicho por otros padres también, es que la mirada se apaga. Y eso es central. O sea, deja de tener vida en la mirada. Y eso es algo que hay que prestarle mucha atención y preguntarle a los padres cuando hacen esa consulta. Bueno, empezamos a consultar con un pediatra que fue bastante inteligente, decir cómo seguir los pasos. De ahí pasamos a psicólogas y neurólogos de un centro bastante conocido acá en Córdoba. Fuimos profundizando en el estudio, hicimos estudios genéticos, todo lo que se les ocurra lo hicimos todo. Y llegamos a este diagnóstico que es tan ambiguo y tan amplio, ¿cierto? Como cuando le dicen que tiene un trastorno del desarrollo, y bueno, y decir eso y decir que es una casa es lo mismo. Bueno, la casa puede tener 2 pisos, un piso, 100 metros cuadrados, estilo colonial, no dice nada. Desde ese punto, como padre uno comienza a tomar actitudes proactivas, es decir, ok, de acá para adelante, ¿hasta dónde voy o qué voy a hacer? Y la idea es hacer todo lo posible. Todo lo posible va por varios puntos. ¿Cuáles son las posibilidades de uno y cuáles son las posibilidades del contexto que tiene uno para hacer las cosas? De ahí en más va para adelante. He pasado por lo científico y lo no científico. O sea, he ido a ver a chamanes en La Rioja hasta los especialistas más destacados. Porque uno dice, bueno, mal no le va a hacer y pruebo. En la desesperación de uno y más en la desesperación de no tener una certeza de cuál es el diagnóstico ni cuáles son las posibilidades ciertas a futuro, uno va para adelante. Creo que lo más importante es, desde el lado del padre, primero, no desesperar. Ser consciente de la situación en la que se encuentra, de lo que es el chico, no darle límites, o sea, no imponer límites, hasta acá va a llegar. No, siempre empujar más, como con cualquier chico. Con este por ahí es más difícil porque uno por ahí no tiene las respuestas que espera normalmente.
apoyarlo y estar continuamente, acompañarlo en las actividades, tomar una forma de educación quizás más antigua, que es tipo conductista. O sea, no esperar que, como bien decía Cecilia, de que el chico no va a tener iniciativa. Además, bueno, ok, uno tiene que marcar ciertas pautas que se repitan, que se vuelvan un ritual, como decía, que se vuelvan una conducta, y que esa conducta haga que vaya generando procesos de evolución. Acompañarlo todo lo que se puede en lo social y en lo educativo. Es muy difícil encontrar acompañantes terapéuticos, maestros especiales, que verdaderamente tomen conciencia de lo que se enfrentan. Porque es muy difícil entender que son muy diferentes todos estos chicos. O sea, uno dice, me encuentro con una apendicitis y es diferente a otra, pero tiene muchas cosas muy parecidas, así que más o menos voy a hacer lo mismo. En esto casi que no pasa eso. Entonces, la capacidad de entender a lo que uno se enfrenta y las posibilidades ciertas que tiene varían enormemente de un chico a otro. Por eso es muy difícil para un profesional que acompañe a estos chicos lograr enganchar, encontrarle la vuelta de tuerca. Los padres, que están todo el día con ellos, tienen más esa posibilidad. No mucho más que eso. Yo lo acompaño a Santiago desde siempre, lo he llevado a todas sus terapias, ha hecho lo que se le ocurra, desde quinoterapia a robótica, concursos de programación, deporte, los llevo a hacer deporte. Para darles un ejemplo, actualmente los llevo 2 veces a la semana al gimnasio, 1 vez a la pileta, 1 vez a tenis. Los fines de semana que está lindo nos vamos a andar en bicicleta a la montaña. Odia todo eso, pero yo sé que lo necesita, así que allá va. Trabaja en una verdulería para ir generando hábito de trabajo y de conducta y de regularidades, de obligaciones. Estamos estudiando, y digo estamos porque yo también me inscribí y estamos estudiando juntos la carrera de diseño de videojuegos, algo que verán que es absolutamente diferente a lo de mi vida, pero ahí va donde uno toma la decisión de ser protagonista y de no mirarla pasar y no de delegar necesariamente en terceros, sintiendo que porque uno le puso un maestro particular o le puso un psicólogo, ya está. No, eso ayuda, orienta, nos da herramientas, pero creo que la casa es el lugar central, neurítico, en el cual se va a generar todo el potencial que pueda tener los chicos. Tienen mucho potencial. Santiago, por ejemplo, aprendió a hablar inglés solo, como bien decía Cecilia, imitando y viendo en la computadora. No solo aprendió a hablar inglés solo, sino que lo tomó como su idioma materno. O sea, él piensa en inglés y traduce el castellano. Y tiene una pronunciación perfecta también. Que creen que es de afuera. Es un creen que es de desafío acá. para los... ¿Sí? Y entonces le cuesta, incluso para veces le dicen, no sé, él dice, lo dejé arriba del table, porque no le sale mesa. O la organización de las oraciones dice blanco auto, no auto blanco, porque piensa en inglés. Y les voy a contar una anécdota que creo que resulta interesante para ver lo complejo que es que de alguien que no esté habituado en esto y que no tenga una capacidad de abrir la cabeza muchísimo, poder adaptarse a cada caso en particular. En esta carrera tenemos inglés. Y bueno, yo hablé con la docente, el lugar en el que estudiamos es muy pequeño, así que no son 8 o 10 alumnos, no es importante. Y le expliqué la situación de Santiago, ya tenía referencia de él. Le dije, vos vas a escuchar que habla todo el día en inglés, habla con él, preguntale, hacerle que escriba. No, si lo escucho, me dice, lo escucho pronunciar muy bien. Bueno, lo cierto es que se sacó 4 en el examen.
¿Por qué? Porque le pedía que tradujera y pusiera sinónimos de un texto en inglés al castellano. Chao, lo mató. y no me molesta el 4, porque no voy más allá de eso. Yo les dije a los docentes y a los directivos de la carrera que a mí no me interesaban las notas, ni siquiera me interesaba el título. Me interesaba que él aprendiese para que tuviera una herramienta el día de mañana. O sea, voy más allá de los papeles. Pero esta docente, más allá de buena o mala, no pasa por ese lado, no lograba interpretar la forma de llegar y de evaluar y de contextualizar lo que sabía Santiago, que es más o menos lo que ha estado diciendo Cecilia en parte de su alocución, ¿no? Nada, esa es más o menos mi realidad, es lo que vivencio. Como les digo, acompaño a Santiago todo el día. Para mí no es una carga. Yo creo que no puede haber trabajo más satisfactorio que el ayudar al desarrollo de una persona, y más si esa persona es un hijo. Así que en ese aspecto considero que es una suerte que pueda hacerlo y que pueda tener el tiempo y la dedicación suficiente. Mi especialidad, mi profesión me permite ese margen y bueno, aprendo a utilizar mucho mi tiempo y a hacer varias actividades a la vez. Estoy abierto a que charlemos porque la riqueza de todo esto lo vamos a encontrar en el diálogo y no en el monólogo. Yo aporto que lo conozco a Santiago a través de Rogelio y me llama la atención que lo brillante que es en temas informáticos. Por eso me parecía súper apropiado el que pudiera estar estudiando videojuegos, porque para la estimulación cognitiva yo le pongo desafíos de juegos que a veces no son simples y los saca al toque, me supera a mí y a muchos otros, aparte de manejar también el inglés. Y es esta forma diversa de funcionar en donde tiene capacidades superiores a la media, particularmente en esto, que es su motivación y su interés. Y si uno lo pone en ese camino, puede desarrollarse, como vamos a ver después al final de la presentación, muy por encima de cualquier población media porque tiene una capacidad especial, pero el detectar desde el lugar de papá cuál es esa habilidad especial, ayudarlo a transitar ese camino para que saque el máximo de su potencial, ese es el desafío que lo traje a Rogelio para que hable con vosotros, porque no es común encontrar un papá que entienda y acompañe de esta forma a estos niños neurodiversos. Generalmente los papás lo sienten como una carga y lo tienen ahí al lado como si fuera, bueno, el niño que tengo con discapacidad y que lo tendré que llevar. Por eso Rogelio estaba muy interesado en escucharlos y tenemos la oportunidad en primera persona que les cuente las dudas que ustedes tengan. Y al ser médico todavía entiende mucho más todo esto. Así que pueden explicarles. Cecilia, dos palabras que creo que ayudan a definir los sentimientos que suelen tener los padres, que son de frustración y de cuando alguien no puede hacer algo de... Impotencia. Impotencia, ahí está. Los sentimientos de impotencia y frustración creo que son dos sentimientos con los cuales uno tiene que lidiar continuamente. Bueno, anímense a preguntar. Yo ya les he hablado le he dado varios pies. Más allá de lo que comentaban en el chat, como halagándote. A Yelén. Sí, ¿cómo va? Hola, Rogelio. Qué maravilloso escuchar tu experiencia. Yo trabajo en un hospital público en un pueblo muy pequeño en el interior de San Luis y últimamente ha habido muchos diagnósticos de autismo. Yo me entero por la fonoaudióloga que trabaja mucho con ellos. Y está la problemática de que los padres no aceptan el diagnóstico, ni siquiera la sugerencia, es decir, deberías llevarlo al neurólogo para hacer la consulta por esto y esto. Y la verdad que
es muy difícil y se retrasa muchísimo el diagnóstico porque no sé, desde tu experiencia cómo, cómo vos como padre te gustaría, bueno, pues ya lo viviste, pero digamos, hacer el primer contacto para que ese padre entienda y no tenga ese sentimiento de decirle a tu hijo, eso es digamos, tiene una discapacidad y no va a poder hacer esto, el otro, porque creo que es lo que piensan ellos. Bueno, ahí hay varios temas, porque también lo enfrento yo. Si yo a un paciente le tengo que decir que tiene cáncer o que su hijo tiene cáncer, estoy en una situación similar, ¿cierto? No lo quiere escuchar el padre. Ahí viene un poco la capacidad del profesional para encontrar la arista por la cual entrar y verlo desde el lado de lo posible y no lo de no posible. Si uno piensa la discapacidad, pues yo hablo de discapacidad y yo digo que mi hijo es discapacitado. Y entonces me miran, bueno, capacidades diferentes. No, es discapacitado, no tiene la misma capacidad que los otros. Pero eso no quiere decir que yo no pueda potenciar la que tenga. Entonces hay que ser bicho, digámoslo así, ¿cierto? Si él fuese, bueno, a él le gusta la informática, además, pero si él fuera un excelente futbolista, pues lo tendría jugando a fútbol todo el día. Y capaz sería un Messi, por más que tuviese este problema. Tuviese problema de sociabilización. Entonces, el lograr la aceptación del padre es muy importante, de los padres es muy importante, es complejo, es difícil. Hay que encontrarle la arista de acuerdo a la experiencia de uno de cómo entender la personalidad de ese padre. Si por lo que estás diciendo debe ser gente con menos recursos académicos, no solo económicos. Entonces uno tiene que encontrar el caminito por donde y darle algunas alegrías, por decirlo de una forma. O sea, que participe en cosas, el chico, buscar qué cosas le gusta, que participe, que el padre vea de que, bueno, que eso lo hace bien. ¿Sí? O sea, ok, puede hacer esto. Bien, vamos a ver hasta dónde es esto y cuántos estos hay que puede hacer. O sea, entender la discapacidad no como una negativa, sino como una positiva de algo, y hay que encontrar ese algo. No es fácil, los padres hay que ayudarlos a que generen una resiliencia, una capacidad de soportar las complicaciones como las puede tener cualquier otro padre o con uno mismo, ¿cierto? Con cosas que no andan bien, y hacer que entiendan cuál es la patología, lo importante que es la presencia y la continuidad y estar y seguir y aguantar y no frustrarse, y si se frustra, salir de la frustración lo antes posible, para saber que hay una posibilidad, que hay posibilidades. ¿Sí? No es fácil, no es fácil, y va a depender mucho de cada padre con el que te enfrentes. Algunos, yo también estoy en un hospital público y los residentes por ahí se ríen, voy a decir entre comillas, no es que se rían específicamente, pero ven que yo por ahí a una paciente la hago llorar porque está muy obesa y hay que operarla. Entonces la enfrento, como necesitamos resultados rápidos, lamentablemente por su salud, la enfrento a eso dramáticamente para decirle, bueno, ahora tenés que salir de esto y podés salir de esto, pero le enfrento al cuadro porque necesito resultados prontos para poder operarla. Entonces, en ese caso hago eso, y en otros casos no, lo vas manejando, lo vas llevando. Entonces, uno medio tiene que jugar con los contextos, con las realidades con las que se enfrenta, con el tipo de padres que se enfrentan, con los tiempos que uno tiene, porque si el padre trabaja de camionero, voy a decir una cosa, está poco en la casa. Entonces, tengo que pensar de qué forma hago que tenga una continuidad en el tema. No sé, que le ponga el GPS en el camión para que el chico lo vea, lo siga y vaya dibujando por qué parte de Argentina va. No sé, encontrarle las herramientas para decir, bueno, vamos por acá.
Y también creo que es muy importante el trabajo de contención con los papás, por esto de que muchos papás, la discriminación, el complejo estigma de discriminación se da como efecto de la ignorancia. Entonces, ningún padre nace con un libro de cómo ser papá y cómo debe desarrollarse su hijo. Muchos de nosotros tenemos los libritos de cómo estimular las distintas funciones desde que nacen, pero la mayoría de los papás no. Entonces, cuando tienen un niño con características distintas a lo esperable socialmente o lo que tu mamá o tu suegra te dice que debe ser, los papás a veces sienten, al menos esa fue mi experiencia, y sobre todo cuando es un primogénito, que fue en mi caso, que el niño nació fallado. Entonces, el papá o la mamá se sienten culpables de haber tenido un hijo fallado y lo esconden. La discapacidad muchas veces es escondida dentro de las familias por vergüenza a que mi hijo sufra el que sea discriminado y maltratado por el entorno, por ser distinto. Y ahora yo después cuando continuemos la presentación lo voy a mostrar, porque por primera vez en el congreso de Tandil que estuve el fin de semana pasado, por eso no los pude acompañar, me atreví a decir que toda esta teorización que yo tengo de TELF es producto de mi propia experiencia, como mamá, no solamente como terapeuta. Y que gran parte de toda esta, de la teorización que hice en sus orígenes, en el 2008 ya teníamos registrada la propiedad intelectual del nombre y ya teníamos escrito el libro, y cómo ha continuado su evolución es producto de mi propia observación, de mi propia experiencia. Y hoy me atrevo a decirlo sin que tenga temores a que me discriminen por haber sido mala mamá, como me decían en algún momento, porque no les ponía los límites, o porque no los sabía tratar, o sentirme culpable porque sufría estrés durante el embarazo de mi hijo, o porque mi hijo sufrió durante su infancia circunstancias que no supe yo cómo manejar y que ahí están. Pero también, como en el caso de Rogelio, pude ver que todas estas cosas podían tener incidencia y ponerlo en estimulación desde que nació hasta los 14 años, de todo tipo, recorriendo todos los caminos, como Rogelio decía, desde terapias complementarias a las más científicas, desde psicopedagoga, psicomotricista, fonoaudióloga, todas las terapias que se les ocurran, hasta poder descubrir qué es lo que tiene de especial, en qué es bueno, y potenciarlo en eso que él era bueno hasta llegar, como ya les voy a mostrar, al lugar en donde hoy está. De ahí que es muy importante acompañar como terapeutas a los padres en el descubrimiento de esas capacidades especiales de su hijo y en el acompañar en la persistencia, en el tránsito del camino que hacen estos hijos. Voy a contar un par de pequeñas anécdotas también. Cuando estaba haciendo terapia con un equipo, ese equipo no hacía terapia en grupo, me dicen, bueno, ya necesita terapia en grupo, habían pasado 4 o 5 años, y yo siempre entregado a este equipo que me supo guiar muy bien, le digo, bueno, ¿a dónde vamos? Me sugirieron 2 o 3 lugares, fuimos a uno, empezamos ahí. En el lugar le hacían pintar, dibujar y cosas así, yo lo veía muy de contención, y yo a Santiago lo tengo con el cuchillo en la panza continuamente, o sea, no lo dejo. Para que se den una idea, él cuando se reciba quiere irse de viaje con la madre y no conmigo porque yo lo torturo todo el día. Entonces, a mí eso no me importaba. Entonces, en ese lugar, en ese centro, me dijeron, bueno, Santiago no va a poder hacer multiplicaciones ni divisiones, nada de eso. Bueno, eso ya me decidió a abandonar el centro. Bueno, efectivamente Santiago ha hecho más matemáticas que esas, ¿sí? No es un dotado de la matemática, pero ha podido desarrollarla sin problemas. Y primero vamos a probar en el común y le vamos a dar para adelante. Y terminó el colegio. Claramente con dificultades en algunas materias, todas las materias que son de abstracciones, para él son
casi imposibles. O sea, hablar de filosofía con él no es factible, eso, claramente. Pero en las áreas que sí puede desarrollarse, se desarrolla, y las otras las fue llevando a los empujones, pero las fue llevando. Pero ese es el tema. O sea, es decir, vamos por más hasta donde dé, y siempre hay tiempo de frenar. Gracias, Rogelio. ¿Alguna pregunta más? Yo quería... Orienta. ¿Cómo está? Bueno, ¿Cómo en estás? primer lugar, le agradezco, hayan tenido un poco de paciencia hoy. Tuve una pericia y recién llegó hace un ratito. Así que, pero fui admitiendo todos, porque este Meet no me daba la posibilidad de poner un co-anfitrión, aunque le busqué toda la vuelta. Así que, bueno, acá estamos. Gracias, Rogelio, por compartirnos esto. Y un poco la pregunta o el debate es, ya que tiene, digamos, que ha logrado mayor desarrollo en el habla inglesa que en el castellano, me surgen dos cosas. Una, la localización, porque estamos hablando de la segunda lengua, entonces está localizada en otro lado. Estamos usando áreas distintas para esa lengua. Y por ahí tiempos distintos de adquisición, pues fue posterior a la materna, que tiene que haber sido en el proceso de desarrollo. Y por otro lado, ha logrado, por ejemplo, incrementar o aprender otro tipo de cosas a través de la lengua inglesa, o sea, o abordar otros temas, o el mismo cálculo y todo, pero en inglés en vez de castellano. Bueno, en realidad es su lengua materna, el inglés. Él, estamos hablando desde jardín de infantes o antes, ya empezó a inclinarse por el inglés, y querían hacer que no estudiara inglés, y llegó un punto que fue inevitable. Decir, bueno, aceptemos porque es así. Él piensa en inglés, no piensa ¿Cómo en castellano. accede al inglés? ¿Cómo lo...? Por, por por eso. internet, por YouTube, por ver videos, por escuchar películas y Lo demás. empieza a asimilar. Lo asimiló antes que el castellano. O sea, él no es que dijo papá y mamá antes que father and mother, ¿no? Claramente. Pero el idioma completo, como estructura, como forma de transmisión y demás, él tomó el inglés antes que el castellano. Él tiene todo configurado en inglés. Él tiene muy pocas relaciones cara a cara, pero Claro, es como se que conecta él muchísimo sociabilizó por con internet. YouTube. Se conecta muchísimo por internet, por Discord principalmente, y habla en inglés con gente de otros países. No habla en castellano. ¿Y qué habla? Sus juegos. Bueno, sus tiene temas. 21 años, está con las hormonas al techo. Así que con eso te contesto de qué habla. Pero habla de eso, habla de videojuegos, cuando tiene Bueno, dudas, pero busca en cuando internet, por busca en eso, a YouTube y través de saca. ese canal, él De Discord, desarrolla como una te decía. Él tiene unas plataformas de juegos, de videojuegos. Discord es como una plataforma en la que uno se relaciona con distintas gentes. Como le es mucho más fácil relacionarse a través de la pantalla que cara a cara, tiene muchos amigos porque los hace por internet, y él ve todo. Cuando él te decía lo piensa en internet, si vos le preguntas algo rápidamente, no sabemos cómo resolver algo en el jueguito, él ya busca la respuesta, pero lo escribe en inglés, lo busca todo en inglés. O sea, toda su mente trabaja en inglés, y yo tengo que estar pidiéndolo, bueno, pero decímelo, ¿cómo lo hiciste? Decímelo en español porque no te entiendo cuando me hablas en inglés. En este punto, y todos sus amigos que son vía web, está permanentemente, que una de las cosas que le tenemos que sacar el chat de WhatsApp mientras está en consultorio, porque está permanentemente chateando con algún amigo X o Y que tiene por ahí. Entonces tiene muchas relaciones sociales virtuales, no cara a cara. Y cuando hablamos de esto de la hipoafectividad, yo puedo dar certeza de que es un chico altamente sensible, súper afectuoso, porque viene, me agarra la mano, me acaricia. Un chico con autismo real, en el diagnóstico, por eso hablamos de una forma diversa, no se contacta emocionalmente y te hace caricias, ¿sí?
Entonces, es un modo diferente, único. Y el desafío del papá, que yo por eso lo admiro a Rogelio, que aparte yo me olvidé de hacer, es un escritor famoso, que ha escrito, él es filósofo, es escritor, La rebelión de los mansos, que habrán escuchado muchísimo hablar de este libro, es su creación y tiene otros 2, 3 libros que ha sacado en relación a eso. Está siempre en la tele hablando sobre filosofía, sobre política, o sea, tiene un canal de YouTube visitado por mogollón de gente y también, a pesar de ser un profesional que está ejerciendo, que ejerce su vocación, que es el lenguaje, es un papá increíble en la comprensión y en el acompañamiento de todo esto. Y Rogelio habla en inglés con Santiago, porque aprendió a hablar y su familia, su hermana y su madre aprendieron todos a hablar como lengua en casa el inglés para poder comunicarse con él, con Santiago. Y esa es la pregunta, cuando se comunican en inglés, ¿él aumenta sus destrezas o sus capacidades sociales, por ejemplo, por lo menos de interacción con ustedes? ¿Hay una diferencia? Bueno, él se siente más cómodo, como cualquiera de nosotros. O sea, yo me siento más cómodo hablando en castellano. He tenido que dar alguna vez alguna charla en inglés pidiendo perdón antes de empezar, porque yo, mi inglés es medio indígena, pero me siento incómodo, me siento más cómodo y más apto en mi lenguaje. Bueno, la lengua de él es el inglés, entonces cuando él habla en inglés, se suelta, no tiene que andar traduciendo. Es totalmente fluente. Claro. Incluso tiene un lenguaje bastante propio, bastante diverso para poder expresar con distintos términos muchas cosas. Con lo cual, por eso te digo, para alguien que no es nativo de inglés como soy yo, es difícil a veces seguirlo.